Vamos a comenzar con este taller, como dijo Pamela, propagación a través de injertos, ¿verdad? Y para comenzar este taller, quiero comenzar aclarando una duda que siempre hay en cuestión de esto del injerto. Quiero comenzar aclarando que el injerto es un método de propagación, no es cruce genético, no se cruzan genética de un árbol con otro. Muchos participantes cuando doy talleres vienen a mí y me preguntan que si esos son cruces genéticos. Aquí no hay nada de cruce genético ni nada que tenga que ver, ¿verdad?, con los cruces Monsanto ni nada de eso. El método de injerto simplemente es un método de propagación. Y dejando dicho eso, ¿verdad? Queremos empezar este taller hablando de los principales métodos de propagar los árboles, ¿verdad? Hay distintos métodos por los cuales nosotros podemos propagar lo que son árboles frutales, ¿verdad? Y el primero que vamos a estar tocando es el método de la propagación por semilla. Ese es el método que más se conoce, ¿verdad? Es el método más ancestral, diría yo. Ese es, como pueden ver en la foto, ese es el método donde cogemos una semilla, la sembramos, esa semilla germina, tira su raíz principal, saca el tallo y produce una planta, ¿verdad? Debemos conocer que la propagación mediante semillas es una propagación sexual. Por lo tanto, es una propagación donde un árbol o una flor hembra recibe polen de un árbol o una flor macho, se unen, ¿verdad? Entonces, esa unión hace que se forme un embrión y por tanto una semilla, y esa semilla una planta, ¿verdad? Es bien importante reconocer que esa semilla tiene dos partes bien importantes y es la radícula, que es esa pequeña raíz que ven en la foto, que es lo que crea la raíz principal, y el tallo, que es lo que sale hacia arriba, que futuramente forma tallo, rama y hoja. Es bien importante saber que este método de propagación, la descendencia de una semilla es variable. O sea, la genética de esta semilla va a variar. ¿Por qué? Tenemos genética de mamá, tenemos genética de papá, se unen, la probabilidad es que ese individuo que salga traiga 50% probabilidad de genética de mamá, por decirlo así, y 50% de papá. ¿Qué equivale eso? Si queremos sembrar, ¿verdad? Para dar un ejemplo, una siembra de china dulce eh, comercial y sembramos 1000 semillas de esa china dulce, hay 50% de probabilidad que de esas 1500 salgan dulces, como el árbol que cogimos la semilla, pero hay una probabilidad que los otros 500 no salgan igual, porque hacer un cruce sexual de semillas hay variabilidad en la genética. Vamos al próximo. Ok, otro método que propagamos los árboles frutales es el método de esqueje. Como ven en la foto, ¿verdad? A su mano derecha arriba, un esqueje es un pedazo de rama juvenil que se corta del árbol madre. Ese esqueje le vamos a hacer un corte, muchas veces lo impregnamos o lo sumergimos en una hormona que viene para enraizar y lo ponemos en un semillero. A partir de una semana, ese esqueje, ¿verdad? Tiene la capacidad de donde el área que se sembró de echar raíces, ¿verdad? Y esas raíces van a formar un sistema radicular y ese esqueje futuramente crea un árbol. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a las ventajas. Las ventajas del esqueje es que la genética es 100% idéntica a la madre, porque ya sería una propagación asexual. O sea, no hubieron cruces genéticos. Simplemente se coge una vara, se enraiza y esa vara lleva la genética al 100%
de la planta madre. Y eso es fantástico. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tienen los esquejes? La desventaja que tiene un esqueje, al igual que el acodo, que lo vamos a hablar ahorita, es que no crea raíz principal o pivotante. Si ves la foto de la izquierda, la parte de abajo, la raíz pivotante es la raíz principal que sale de la semilla. Y esa es la que profundiza el suelo y es la que nos da anclaje a nuestro árbol. ¿Qué significa? Que un esqueje, al no tener raíz principal o pivotante, significa que es un árbol que futuramente no va a tener anclaje. Por lo tanto, un árbol que no tiene anclaje es susceptible a que en cualquier viento fuerte lo tumbe o se vaya al suelo. Yo, como propagador de árboles frutales, nunca recomiendo una siembra comercial que se haga utilizando árboles que fueron propagados por esqueje o acodo. ¿Por qué? Porque al no tener raíz pivotante, estamos expuestos que a cualquier viento fuerte, tormenta o onda tropical, la siembra se vaya al suelo. ¿Por qué? Porque no tiene raíz pivotante. Vamos al próximo. Otra manera de propagar son los acodos. Es una propagación asexual, ¿verdad? Ahí cogemos una rama, como ven la foto que está a su mano izquierda abajo, cogemos una rama, le hacemos un anillado, le ponemos musgo y lo arropamos o con papel aluminio o con plástico. Recording in progress. La foto de la derecha, pueden ver que ya vienen, ¿verdad? Ya te venden unos objetos que es para hacer los acodos. Igual, es una propagación asexual, lo que obtenemos es un clon, pero ¿cuál es la desventaja? Volvemos, igual que el esqueje, no tienes raíz pivotante, por lo tanto, árbol que siembres, sabes que no tiene mucho soporte. En cualquier viento se cae. Sí se recomienda, ¿verdad? El árbol propagado por esqueje o acodo para el hogar, para siembras en tiesto, ¿verdad? Pero yo nunca recomendaría, ¿verdad? Una siembra comercial donde tenemos inversiones grandes con miras de, ¿verdad? De crear un negocio, sembrarlos en árboles de esqueje o acodo, porque nos arriesgamos a que un viento nos va a tumbar, ¿verdad? La siembra. Vamos al próximo. Ok, y por último, y de lo que vamos a estar hablando, el método de propagación por injerto. En este caso, tenemos lo mejor de los dos mundos. Es una propagación asexual, por lo tanto, es un clon. El árbol que obtenemos de este tipo de propagación es 100% genético, idéntico a la planta madre, con la diferencia de que un injerto consta de dos partes, que es el patrón. Sembramos una semilla e injertamos sobre él. Y aquí tenemos la mezcla de las dos propagaciones, porque tenemos una semilla que sembramos, levantamos un patrón y encima le injertamos un esqueje, ¿verdad? Y vamos a obtener un árbol con raíz pivotante y vamos a obtener un clon 100% de la planta madre y vamos a tener el árbol perfecto. Vamos al próximo. Ok, ¿qué es un injerto? ¿Verdad? Para comenzar, un injerto es el método que se utiliza para unir una parte de la planta a otra. El injerto es el método donde unimos un patrón a una vareta de esqueje. El resultado de dicha injertía es un individuo autónomo formado por dos plantas diferentes, ¿verdad? Aunque estamos uniendo dos plantas distintas, él termina siendo un individuo autónomo. La fusión de estas dos plantas, ¿verdad? Trabajan o funcionan como si fuera una sola planta. Un injerto consta de dos partes, ¿verdad? Y esto es bien importante que lo tengamos presente. La primera parte es el patrón, ¿verdad? Que es la parte que lleva la raíz y la que recibe el injerto.
El patrón es esa semilla que sembramos y cuando el arbolito ya tiene un tamaño, ¿verdad?, adecuado, que vamos a ver más adelante, pues entonces se procede a hacer el injerto. Otra parte que tenemos es el injerto o la variedad. También se le llama el esqueje, la vareta, tiene muchos nombres. Eso es un pedazo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrollen ramas, hojas y futuramente flores y frutos. Este pedazo, ¿verdad?, de vareta o de yema es lo que se le añade a ese patrón, ¿verdad?, lo que se fusiona a través del proceso de la injertía para de esas dos partes formar lo que conocemos como un árbol injertado, ¿verdad? Entonces, cuando unimos estas dos partes, ¿verdad? Y esto es un poquito de fisiología, pero es una parte bien importante para que podamos entender cómo logramos que esas dos partes se unan y no se mueran. Cuando unimos estas dos partes, buscamos unir el cambium vascular, que es el xilema y el floema, ¿verdad? Entonces, para explicar un poco básico, para que entendamos qué es el cambium vascular y qué es el xilema y el floema, es el encargado de llevar agua y nutrientes a toda la planta, para que así el patrón que tenemos, la raíz, el árbol que porta la raíz, al absorber el agua, lo lleva por el xilema y el floema hasta la vareta que nosotros injertamos y así ésta se desarrolla. Eh, ok, aquí es una foto para que vean, ¿verdad? Antes de entrar a lo del xilema y el floema, las fotos de arriba, estamos viendo distintas fotos de patrones reales, el de la izquierda haciendo patrones de cítricos. Esos fueron unas semillas que se sembraron y se desarrolló ese árbol. Cítricos, cacao y cítricos. Y la parte de abajo estamos viendo diferentes varetas, tanto de cacao a la izquierda como de aguacate a la derecha, que esas son las dos partes que consta el injerto, patrones arriba y la vareta o la variedad abajo. Ok, en esta foto quiero explicar bien, ¿verdad?, lo del xilema y el floema, pero para hacérselo un poco más sencillo y ustedes me puedan entender un poco gráfico, el xilema y el floema en las plantas es como nuestro sistema de venas, ¿verdad? Nosotros, el ser humano, tenemos unas venas que es por donde corre el torrente sanguíneo y es por donde los nutrientes, cuando comemos, todos los nutrientes, todas las cosas, a través de nuestro sistema de venas, ¿verdad? Nuestro sistema circulatorio, todos esos nutrientes se mueven a través del cuerpo. Pues imagínense que el xilema y el floema es como el sistema circulatorio de la planta. ¿Ves? Si ven en la foto de arriba donde está el tronco, entre lo que le conocemos como la corteza de un árbol y la madera de adentro, ahí se encuentran los cambios vasculares. Entonces, si vemos las dos imágenes de abajo, ¿verdad? Tenemos a mano izquierda con las flechas color roja lo que es el xilema. El xilema, ¿verdad?, es ese sistema de conducción que transporta cuando la planta, ¿verdad? Si ven las flechas está hacia arriba, cuando la planta absorbe el agua y los nutrientes, por el xilema lo lleva a las ramas, a las hojas, a las flores y a los frutos. Entonces, el floema, que es la foto de al lado, ¿verdad?, con las flechas azules, una vez la planta crea fotosíntesis en las hojas, ese producto de la fotosíntesis, ¿verdad? La planta utiliza agua, dióxido de carbono, lo lleva a la hoja, en la hoja con la utilización del sol, transforma esa agua y ese dióxido de carbono, lo transforma, ¿verdad?, en lo que se conoce como el alimento, ¿verdad? Azúcar, su energía, y entonces a través del floema lo devuelve del lugar de formación en la hoja a toda la parte de la planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer? Cuando nosotros cortamos ese esqueje, nosotros lo que queremos es, una vez cortamos el esqueje de la planta madre,
ya ese esqueje va a morir porque ya lo cortamos de la planta. Ahora, lo que queremos es que nosotros podamos del tallo poder fusionar esa vareta uniendo los cambios vasculares para cuando el patrón, que es el que tiene la raíz, absorba agua, le pase por los cambios vasculares al esqueje y así ese esqueje se mantenga vivo, se fusiona formando un callo entre las dos partes y el patrón acepta ese esqueje como parte de él y el esqueje pues entonces brota y entonces pega a crecer. Eso es bien importante que lo sepamos. Ok, ¿por qué injertamos? ¿Verdad? Tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hay que injertar? La injertía es un método de propagación muy innovador, donde obtenemos cualidades que nos benefician, ¿verdad? La injertía se utiliza para unir dos plantas y así obtener cualidades benéficas tanto radiculares como en producción. Se injerta para obtener genéticas idénticas y producción en menos tiempo, ¿verdad? Si hay una ventaja bien grande, ¿verdad? Es que cuando injertamos, nosotros utilizamos una raíz, ¿verdad? Con unas cualidades y arriba, que es el injerto que le ponemos, buscamos, ¿verdad? Variedades que sean de valor comercial. Ok, diferencias entre un árbol de semilla y uno injertado, porque tal vez ustedes dirán, pero ¿y cuál es la diferencia? Si lo puedo sembrar de semilla, ¿para qué lo tengo que injertar? Ok, un árbol de semilla, su genética es variable. Como les dije al principio, 50% del árbol hembra, 50% del árbol macho. El árbol de semilla, su tiempo en producción aproximadamente siempre es de entre 5 a 7 años. Por lo tanto, yo siembro un árbol de semilla, hay una gran probabilidad que tenga que esperar de 5 a 7 años para yo empezar a ver fruta. Y por lo general, un árbol de semilla, la altura de esos árboles es bien alta, ¿verdad? Son árboles que crecen 15, 20, 25, 30 pies. Hemos visto árboles de aguacate y mango que tienen 30, 40 pies, ¿verdad? Entonces, un árbol injertado, vamos a la próxima, versus un árbol injertado que su genética es 100% idéntica a la planta madre. Por lo tanto, se considera un clon. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una toronja rosada que es riquísima y yo hago un injerto de ese árbol grande, el injerto o el árbol que yo tengo va a ser completamente idéntico en tamaño, en calidad y en sabor. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un clon. Por otro lado, su tiempo de producción se reduce a la mitad. Y yo te diría que eso es uno de los beneficios que más trabaja a nuestro favor. O sea, estamos hablando que su tiempo de producción podría ser entre 2 a 3 años. Un árbol de semilla que se tarda de 5 a 7, tenemos ahora uno injertado que en 2 años o 3 ya está produciendo. O sea, reducir ese tamaño a la mitad es un beneficio grandísimo. Y hoy, por otra parte, los árboles injertados regularmente son más pequeños y más compactos, lo que nos ayuda a nosotros a tener una cosecha muy eficiente. Es más fácil para cosechar, no se pierden frutos. Regularmente un árbol de 40 pies, la mitad del fruto se pierde porque cuando se cae no hay quien lo recoja. Un árbol pequeño, pues nosotros podemos manejar muy bien su cosecha. Próximo. Ok, beneficios del injerto. Propagar una variedad que sea difícil de propagar por los otros métodos. Y quiero darte un ejemplo bien a tono con esta aseveración. Por ejemplo, uno de los limones que más se siembra a nivel comercial en Puerto Rico es la lima Tahití. Le decimos limones aquí, pero es una lima. ¿Qué pasa? Esa lima Tahití no tiene semillas. Por lo tanto, ya por semilla no lo podemos propagar.
Y si lo hacemos de esqueje o de acodo, tenemos el problema que no tenemos raíz pivotante. Ahora, pero esa variedad de Lima Tahití que no tiene semilla, la injertamos y la seguimos propagando. Para así entonces nosotros, ¿verdad? Tener más individuos, más árboles. Pues, hay muchas variedades que las semillas son bien difíciles de germinar. Entonces, si utilizamos el método del injerto, pues no vamos a tener problemas. Creamos un clon, un individuo cuya genética es idéntica a la planta madre. Como les dije, si sembramos semillas, vamos a tener mucha variabilidad, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que usted siembre 1000 árboles de China dulce, pero se dé cuenta que después de 7 años, 500 le salieron agrios. Es una pérdida grande. No es lo mismo que si se siembran los 1000 árboles injertados, tú sabes que los 1000 van a ser China dulce. También tenemos adquirir cualidades de los patrones capaces de crecer en terrenos o climas donde la variedad no podría crecer adecuadamente. Como nosotros usamos patrones e injertos, tenemos la capacidad de utilizar variedades de semilla para levantar patrones que tengan muchas buenas cualidades. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿verdad? Hablando de los cítricos tienen unas enfermedades como por ejemplo el virus de la tristeza. Tenemos también el citrus greening. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico se usan distintas variedades de patrones, que es como, a ver, la naranja agria, la mandarina Cleopatra, que son variedades que son bastante tolerantes. No son inmunes a la enfermedad, pero sí son tolerantes. Tenemos, por ejemplo, en el cacao, el cacao es bien susceptible al hongo Phytophthora. Por lo tanto, tenemos un patrón que se llama melonado, que esa variedad en específica es resistente a ese virus. Y así sucesivamente tenemos la capacidad de utilizar patrones con sistemas radiculares que nos brinden beneficios y sin importar que nuestro terreno tal vez sea ácido, que nuestro terreno sea seco, pues tenemos la capacidad de buscar variedades para que esa raíz, ¿verdad?, se nos adapte a nuestro terreno y así no tener problemas en la producción. Este patrón puede adaptarse a suelos no deseados, tolerar sequía y resistir enfermedades. Como les dije, en el mango utilizamos mucho lo que es el mangotín o el mango mayagüezano, ya que es una variedad que se ha adaptado por muchos años aquí a estos suelos y regularmente ese patrón pues se da en casi todos los suelos en Puerto Rico, donde hay variedades de mango, por ejemplo, para la montaña, que el mango no le gusta el frío, tal vez hay variedades que no se desarrollan bien, pero si usamos el patrón mayagüezano, que es el de aquí, el criollito, pues esa raíz nos tolera bien y injertándole una variedad que queremos, podemos desarrollar esa variedad en ese suelo no deseado. Ok, tenemos la capacidad también de cambiar variedades que ya no son de importancia económica por otras variedades nuevas. Me explico. Nosotros tenemos, cuando aquí se introdujo, aquí no se sembraba mucho la China del país, ¿verdad? China dulce del país, y cuando se trajo la variedad Valencia, pues imagínate tú con varias cuerdas de China del país, pero al introducirse la China Valencia, que tiene mejor cualidades, pues tú en vez de tener que tumbar toda la siembra para sembrar árboles nuevos, pues lo que se hace es que se hace una poda intensa en ese patrón y sobre ese patrón que ya está establecido se injertan nuevas variedades. Ya tienes una raíz bien adaptada, no tienes que tumbar la siembra y esa injertía la puedes hacer escalonada. En Maltec, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Mayagüez hace muchos años, en Maltec cambió lo que fue la variedad de mango. Y ellos sembraban, creo que era palmel, y llegó la variedad que se llama kit. ¿Qué pasa? Ellos, en vez de tumbar toda la siembra, ¿verdad?, y sembrar de nuevo, pues ellos fueron escalonadamente dejando el patrón ya adulto y fueron tumbando escalonadamente, injertándole las variedades nuevas, que le evitó a ellos tener que tumbar toda la siembra y atrasarse,
y a la misma vez ellos fueron haciendo los escalonados y nunca se quedaron sin producto. Y a través de los años fueron cambiando variedad hasta que ya toda la siembra era de la variedad que querían. También tiene el beneficio de la influencia nanizante que brindan los patrones. Como les dije, ese proceso de injertía crea, ¿verdad? Esta influencia nanizante y los árboles se quedan mucho más pequeños y son mucho más fáciles para manejar. Propagar variedades susceptibles a enfermedades de suelo utilizando patrones resistentes. Como les hablé del cacao, utilizamos una variedad melonado que es resistente o tolerante al fitóftora. Ok, algunas desventajas del injerto, ¿verdad? Siempre hay su desventaja, pero es más una desventaja técnica. Es más lo bueno que lo malo. Una desventaja es que es un proceso largo, ¿verdad? De la semilla que sembramos del patrón a que el árbol esté listo para llevarlo al campo, puede tardar de entre 8 a 12 meses. Nosotros en nuestro vivero ya practicamos lo que es la microinjertía y podemos acortar ese tiempo y sacar un injerto tal vez en 5 meses. Pero ya para eso hay que tener un poco más de, ¿verdad? Ser un poco más diestro. Otra desventaja es que todo depende del porciento de pegue, ¿verdad? Yo siempre digo que el injertar es como, es un talento, es un talento que la gente tiene. Es como, siempre lo comparo como el que pinta. Hay personas, o como los músicos, hay personas que nacen con ese talento, ¿verdad? Hay personas que simplemente desde pequeñito cogieron un pincel y pintan brutal, porque vienen con el talento. Hay personas que no eran que tenían mucho talento, pero con la práctica lo logran. Y hay personas como yo que siempre me encantó la pintura y nunca tuve el talento. ¿Ves? Yo conozco personas que de la primera, yo por ejemplo, la primera vez que yo injerté, mi pegue fue de 85%. De ahí para acá, tengo ahora mismo casi un 100%. Yo he tratado de enseñar a muchas personas y son bien pocas, ¿verdad? Las que tienen ese talento. Hay algunas que con la práctica pues la han desarrollado. Hay otros que ni con mucha práctica la desarrollan, ¿verdad? Entonces de eso depende el injerto, de que tenga la técnica, ¿verdad? De injertar. Otra desventaja, puede existir incompatibilidad entre patrón e injerto. Muchas veces, ¿verdad? Hay variedades que no encajan en patrón, en X patrones. Eso es bien poco lo que se ve, pero sucede. Pueden llegar plagas que afecten el desarrollo del injerto ya brotado. Por ejemplo, para que tengan una idea, el cacao, tú lo injertas, cuando pega, él brota bien bonito, pero hay un conjunto de hongos que una vez ese injerto ya tiene 14, 21 días de injertado bien bonito, lo mata. Y eso es algo que es bien, a ver, se ha trabajado y hay que estar monitoreándolo, controlando el injerto, controlando el hongo, perdón, sabe que son pues otras cosas que llegan. Y por último, requiere de tener buena mano para injertar y así tener un porciento alto de éxito. Por ejemplo, como les dije, el proceso es bien largo, ¿verdad? Y yo siempre le digo a todo el mundo, antes de volverte loco levantando patrones, tira unos pocos, intenta a ver si tienes la destreza. Porque desde una semilla para que tú puedas injertar se tarda 6 meses fácil para ver si tengo la destreza. Importancia del sistema radicular en la clonación. Como les dije, hay varios métodos que es a codo injerto. La ventaja del injerto, ¿verdad? Es que tiene esa raíz primaria y tiene la raíz secundaria que el esqueje y el acodo no la tienen. Próximo.
Ok, aquí tengo una lista, ¿verdad? En base a mi experiencia, ¿verdad? Cada injertador tiene su experiencia. Árboles fáciles y difíciles para injertar. Entre los fáciles se encuentra el cítrico, el aguacate, la carambola, el mango y la pomarrosa. Árboles que son difíciles de injertar, tenemos casi todo lo que es exótico, el cacao y la familia de las anonas, que son guanábana, corazón, anón, etcétera, etcétera. Ok, exigencias para una buena injertía. La variedad y el patrón deben ser de la misma familia. Es bien importante, ¿verdad? Que reconozcamos que no podemos injertar china con mango, ni aguacate con mango. Siempre dentro de la misma familia. El cambio vascular, xilema y floema del patrón y la variedad deben de estar en íntimo contacto. Si cuando injertamos no logramos que el xilema y el floema de la variedad y el xilema y el floema del patrón tengan contacto, el injerto muere. La variedad debe proceder de un material vegetativo sano, libre de plagas, enfermedades y virus. Al igual que el patrón, debe ser una planta vigorosa, libre de plagas y enfermedades. Esto es una de las partes más importantes. Más que la destreza de injertar, que es sumamente importante. Si no la tiene, pues no, ¿verdad? No va a haber buen pegue. Pero los patrones y las plantas madres deben estar bien nutridas y sin plagas. Tú puedes tener la mejor destreza. Ahora, si tus patrones están desnutridos, no tienen un buen plan de fertilización, ni control de plaga, ni de donde sacas el material lo tienes, el pegue tampoco va para ningún lado. La injertía debe hacerse en una época donde el patrón y la variedad se encuentren en estado de producción vegetativa, ¿verdad? Si el árbol, la planta madre donde va a sacar el material, está en producción, pues es mejor dejarlo hasta que llegue, que pase el cosecho como tal. ¿Por qué? Porque cuando el árbol empieza su cosecha o su producción de frutos, no echa ramas. Lo que casi siempre echa, pues son las flores y los frutos. Y lo que queremos es que esté en estado de producción vegetativa para que esté en producción de ramas. Después que se realiza la injertía, todas las superficies cortadas deben taparse bien con parafina, con cinta plástica, con lo que se utilice para evitar, ¿verdad?, que se deseque y entren enfermedades. Después de la injertía, se deben cuidar los injertos y evitar la mucha agua en el lugar donde se hicieron los cortes y suprimir los rebrotes del patrón. Ok, proceso de injertar, selección de una buena semilla para un buen patrón. Como les dije, el patrón es producto de la germinación de una semilla. Esta, ¿verdad? Se germina en unos semilleros, utilizando, en nuestro caso, utilizamos Promix, ¿verdad? De ahí los pasamos a unas bolsas de etileno, que en el videíto lo vamos a ver más de cerca, unas bolsas que miden 14 por 7. Los patrones se desarrollan al aire libre o bajo sarán o plástico, recomendablemente, por 3 o 6 meses. Para injertar se seleccionan patrones vigorosos, libres de plagas y que el tallo tenga el grosor de un lápiz. Es el tamaño ideal. Como les dije, nosotros injertamos mucho más fino, microinjertos, pero ya es más difícil. En el caso de los cítricos, dale un poquito para atrás rapidito. Ok, en el caso de los cítricos, variedades de patrones que se recomiendan: Cleopatra, Carrizo, Naranja Agria, Swinger. En el aguacate, usamos aguacate criollo de semilla grande. En el mango, buscamos que sea el mayagüezano o el mangotín de aquí. Y en el cacao, la variedad melonado. Ok, selección de esqueje o variedad a injertarse. Estos esquejes se obtienen de plantas en producción y que estén en estado vegetativo. Estos deben estar libres de plagas y enfermedades. Siempre se lo voy a repetir porque es bien importante. Se deben cortar las partes más jóvenes y derechas. Las yemas de estos esquejes deben estar reventando. Al cortar los esquejes deben envolverse en papel periódico y mojarse bien para que se mantenga húmedo.
Para mantenerla fresca, debe mantenerla refrigerada. La parte más baja de la nevera es lo más recomendable. Ahí vemos una foto, ¿verdad? De lo que son varetas, yemas a la parte de abajo, varetas. Si ven los puntos de crecimiento en la foto de arriba, ¿ves? Se ve ese puntito que está ahí. Esa es la yemita que está por reventar. Ok, los distintos métodos de injerto. Hay injerto de yema, que ahí están los de T invertida o parcho. Y tenemos los injertos de esqueje. Ahí tenemos los de púa o cuña, aproximación, injerto de costado. Ahí vemos, ¿verdad? El dibujo de arriba es lo que es un injerto de T. Ese se utiliza mucho en los cítricos y en la carambola. En la foto de abajo vemos lo que es un injerto de parcho. Ese se utiliza mucho lo que es el cacao y el rambután. Ok, en la parte izquierda vemos lo que es el injerto de púa, ese o de cuña, ese se utiliza en casi todas las variedades, ese injerto es bien eficiente. En la foto del centro vemos lo que es una injertía de renovación, un tallo ancho de una planta ya, ¿verdad? Vieja, se corta ese tallo y se le injertan las nuevas variedades. A la parte derecha, arriba, vemos lo que es un injerto de costado. Es bien parecida a la cuña, pero el corte se hace por el lado del patrón. Y abajo, el de aproximación, que se hacen dos cortes laterales a ambas partes y se unen. Antes de injertar, se le saca filo a la cuchilla o se utiliza yen, ¿verdad? Que queremos que los cortes sean precisos. Bien importante, usar alcohol en las manos, tijeras, cuchillas, todo lo que vamos a utilizar. Esta práctica se recomienda entre cada variedad. Al injertar, ¿verdad? Unimos los cambios vasculares. Después que hacemos los cortes, procedemos como en las fotos, ¿verdad? Que están a la derecha, a cubrir los cortes con tape parafina, tape para injertar, cualquier material que se utilice. Y es importante que estos injertos, una vez realizados, no tengan mucha interacción con la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia, como hay cortes, ¿verdad? Que se están acabando de hacer, la lluvia puede hacer que vengan hongos y pudriciones. Es recomendable tenerlos bajo techo plástico, pero que atraviese el sol, ¿verdad? Cuando el injerto es de yema, que fue el DT que vimos anteriormente, esto se remueve el plástico y se verifica a los 14 días, 2 semanas, que la yema esté viva. Si la yemita está viva, pues la dejamos. Si la yemita murió, pues entonces tenemos que proceder a volverlo a injertarlo. Ahí vemos la foto, ¿verdad? Cómo se está colocando a mano izquierda, se está colocando ya la vareta forrada, un injerto de cuña, y a mano derecha cómo se está amarrando bien el injerto, ¿ve? Y estamos viendo cómo queda forrado completo. Ok, cuando es injerto de esqueje se observa que el esqueje se mantenga con vida, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Que a partir de 14 a 21 días se va a observar el área que se injertó. Si está verde, aunque no haya brotado, pues se mantiene vivo. Si está brown, significa que no pegó, o sea, lo puede arrancar y proceder a hacer otro. Los que pegan, ¿verdad? Que vemos que ya pegaron, se proceden a hacer un plan de fertilización y control de plagas bien estricto. Al patrón, todos los renuevos que van saliendo, al patrón siempre hay que cortárselo y dejar la variedad arriba. Y a partir de 2 a 3 meses, el árbol está listo para ir al campo. Bien importante, ¿verdad? Reconocer que el plan de fertilización y control de plaga es bien importante. Si nosotros no comemos y no nos alimentamos, no vamos para ningún lado. Y otra cosa que quiero decir, ¿verdad? Ya que terminamos, es que
depende el cuidado que ese árbol que va a ir al campo, ese cuidado que tuvo en el vivero, va a depender el éxito del árbol en la finca. Si el cuidado que tuvo ese injerto en el vivero no fue el mejor, ya sabes que el árbol en el campo pues va a tener problemas. De eso va a depender. Nada, ahora pasamos con Pamela. Muchísimas gracias, Pablo, por esa presentación introductoria. Vamos a dar una breve pausa para recibir preguntas. No obstante, como nos retrasamos un poquito debido a los detalles técnicos al principio, si no hay preguntitas rápido, vamos a ir ahora mismo entonces a pasar a la parte divertida, de verdad, con Pablo en el campo, viendo todo esto que nos acaba de explicar fabulosamente en acción. Así que tengo creo que unas preguntitas acá en el chat, vamos a aguantarlas si acaso al final, pero creo que tenemos de Ivette nos pregunta, ¿cómo puedo aprender a injertar? Si quieres ir contestando la Ivette en lo que vamos pasando el videíto y ya entonces Perfecto. al final terminamos de contestar las preguntas que nos falten. Perfecto, mira Ivette, ¿verdad? Para aprender a injertar yo creo que está en el lugar indicado, ¿verdad? Porque yo creo que aquí ahora en el videíto vamos a ver la práctica o, ¿verdad? Más tarde estaremos planificando unos talleres presenciales donde pues ya tendrás la oportunidad de visitar mi vivero y entonces ya ahí cada cual, ¿verdad? Va a tener la oportunidad de realizarlo en vivo. Es lo, ¿verdad? Lo que nos gusta. Que Bueno. nada, más tarde, pues cuando se hagan esos talleres, pues ahí podemos trabajarlo. Buenísimo, Pablo. Pues vamos entonces a ir pasando rapidito a lo que va a ser esta presentación ya práctica, una demostración de todo lo que Pablo nos explicó en teoría. Vamos pasando el videíto y luego al final terminamos con preguntitas. Ok, muy buenas tardes. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 100, desde que nosotros trasplantamos la primera semilla y la llevamos al injerto y después al campo. Vamos a ir por área, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver lo que es el día a día de nosotros en el vivero, ¿verdad? Desde que se llena la fundita, se trasplanta, el proceso que lleva a cabo, el injerto, y hasta que el injerto está listo para llevarse al campo, para que ustedes puedan tener la experiencia, ¿verdad? Y ver todo el proceso. Nosotros comenzamos, ¿verdad? Con preparar los semilleros. En este caso, como se habló en la presentación, tenemos lo que es mandarina Cleopatra. Esto es en el caso de los cítricos. Es uno de los patrones que se recomienda, ¿verdad? Por las cualidades que ya se hablaron. En este caso utilizamos un tiesto de 1 galón. Este tiesto lo llenamos con un sustrato, ¿verdad? Que se llama Promix, que es un sustrato inerte, es un sustrato que es suelto para poder germinar. Se echa la semilla y a partir aproximadamente como de 3 meses tenemos lo que es el patrón. Este patrón nosotros lo vamos a sacar con mucho cuidado y vemos el patrón. Bien importante, y es un paso bien importante, verificar que la raíz no esté enrollada. Va a haber ocasiones que la raíz va a hacer esto. Ya en ese caso el patrón no sirve porque es lo que se llama cuello de ganso y futuramente el árbol puede morir. Vamos a buscar que la raíz pivotante esté derechita. Siempre buscamos el final. Si el final dobló, como está en este caso, lo que vamos a hacer es que lo cortamos. Lo que queremos es una raíz lo más recta posible. Después que tenemos esto fuera, vamos a lo que es el trasplante. En este caso, nosotros estamos usando una funda de polietileno que mide 14 pies de alto por 7 pulgadas de ancho. El sustrato que tenemos dentro, en este caso es otro diferente al semillero. Aquí utilizamos un sustrato que es topsoil, composta y arenón. A razón de 2 partes de topsoil, una parte de composta y una parte de arenón.
El topsoil, ¿verdad? Es lo que es la tierra, la materia prima, que es la tierra. La composta nos va a brindar esa materia orgánica al sustrato y tenemos lo que es el arenón, que es una partícula grande que lo que va a hacer es que nos va a dar aireación al sustrato. O sea, queremos un sustrato con materia prima, que tenga su materia orgánica, pero que a la misma vez tenga un buen drenaje. Hacemos el orificio y con mucho cuidado introducimos la raíz sin que se nos doble hasta el cuello del árbol. Una vez tenemos la tierra hasta el cuello del árbol, entonces procedemos a apretar para cerrar. A ambos lados y arriba presionamos y ya nuestro patrón está sembrado. Comenzamos un proceso de fertilización, control de plagas y hidratación. Bien importante, nosotros una vez trasplantamos, regamos todos los días. Por lo menos esas primeras 2 semanas tratamos de regar todos los días para contrarrestar el estrés hídrico. El estrés hídrico es aquel estrés que la planta sufre cuando necesita agua. Al tener un trasplante en lo que esa raíz se adhiere al suelo y continúa su crecimiento, pues nosotros por lo menos las primeras 2 semanas regamos todos los días, un riego no muy excesivo tampoco, que no cause pudrición, y después de las 2 semanas pues regamos un día sí, un día no, de acuerdo al clima en que estemos, puede ser un día sí, 2 no, después lo vamos monitoreando. Aquí vamos a ver, en esta área ya vemos patrones. Aquí podemos ver, esto fue un trasplante que se realizó esto tiene aproximadamente 1 semana y media. ¿Ves? Es un trasplante que ha sido exitoso, es un trasplante que siempre hay patrones que mueren. Nosotros lo que hacemos es que a las 2 semanas, ya se supone que esta semana que viene cumple la semana, las 2 semanas, entonces venimos y todos los que murieron los volvemos a trasplantar para tener, ¿verdad?, unos bancos parejos. Si se dan cuenta, están viendo una tonalidad un tanto amarillosa. Siempre sucede cuando se trasplanta, ese estrés que la planta cae, entra como en una tonalidad, se pone amarillosa, pero una vez ya con los cuidados va cogiendo, ¿verdad?, el color verde. Ya una vez este patrón, agua, abono, control de plagas, de hierbos continuos, a partir de, yo te diría, de 3 a 6 meses, ya el patrón está listo para injertarse. Una vez el patrón está listo, procedemos a lo que es el proceso de injertía. Como hablamos en la presentación, el proceso de la injertía no es cruzar genética, usar genética de una planta con otra. Esto simplemente es un método de propagación, ¿verdad? Donde buscamos esas cualidades como tener un material genético 100% a la planta madre, donde acortamos el tiempo de producción a la mitad y mantenemos siembras más pequeñas que se nos hagan más fáciles, ¿verdad?, la cosecha. En este caso, aquí estamos frente a un árbol de limón Meyer que nosotros buscamos para injertar. Bien importante, que el árbol ya esté en producción, ¿verdad? Queremos ya un árbol adulto, que ya él esté en producción, que esa vareta una vez la injertemos, ya ese árbol está en producción. Entonces, a partir de 1 a 2 años, el árbol que nosotros injertamos entra en producción y no tenemos que esperar 5, 6, 7 años en lo que llega a ese estado. Otra cosa bien importante es buscar varetas que sean jóvenes. ¿Ves? Aquí podemos ver varetas que son maderosas, que no es conveniente. Siempre tratamos, ¿ves? En este caso, ¿ves? Ya son varetas muy, muy gruesas, varetas que ya tienen mucha madera. Lo que buscamos son varetas como estas. Es como estas, que son varetas verdes, jóvenes, que vayan con el grosor a nuestros patrones. Bien importante, cortamos la vareta que queremos y empezamos a remover las espinas
y las hojas. Todas las espinas y todas las hojas, sin lastimar el punto de crecimiento, que es ese botoncito que está en el medio, que no sé si se logra apreciar, pero ese punto no lo podemos lastimar porque de ahí es que sale la hoja y la futura rama y lo que forma el árbol futuro. Cortamos. Sin que no se me corten un dedito. Y aquí tenemos lo que es una vareta, lo que se le conoce, o el injerto. Y aquí es donde vamos a sacar la genética, que ahora vamos a pasar y los vamos a injertar sobre los patrones para que vean el proceso. Pero todo comienza aquí. Una buena selección de una vareta, de un árbol adulto, un árbol saludable. Bien importante, el material no puede ser de un árbol que tenga plagas, enfermedades, que esté desnutrido, sino un arbolito como este que lo vemos de muy buen color, ¿verdad? Y lo vemos sin plaga y muy saludable. Ahora vamos a pasar al área donde vamos a realizar el injerto. Como les dije, nosotros utilizamos mandarina Cleopatra o naranja agria, que son unas buenas genéticas, ¿verdad? Para utilizarlos como patrón. En ese caso es la raíz, aunque el fruto tal vez no tenga una importancia comercial, pero la raíz son árboles que resisten sequía, toleran tal vez suelos un poco infértiles, toleran muchas plagas y lo podemos utilizar, ¿verdad? Como esa porta raíz. Limpiamos el tronco un poco abajo, ¿verdad? Para tenerlo bastante limpio, que no tenga hojas en contacto con la tierra. Entonces procedemos a cortar, por lo menos, todo va a depender del grosor que nosotros tengamos. Siempre es bien importante que el grosor de la vareta vaya de acuerdo al grosor del patrón, más o menos que se asemeje. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Más o menos de entre 6 pulgadas a 1 pie es que nosotros vamos a hacer el injerto. Quizás podemos llevarlo hasta 2 pies si la vareta necesitamos que sea más fina, eso jugamos con ella. En nuestro caso, cortamos a la parte de arriba. ¿Ves? Vamos a hacer un corte a la parte de arriba. Este injerto que nosotros vamos a practicar es el injerto de cuña. Injerto de cuña a picar. Cortamos a la parte de arriba y con ello le cortamos todas las hojas y las espinas, dejándole entre 2 a 4 hojas. ¿Ves? En este caso le vamos a dejar estas 4 hojitas. ¿Por qué le dejamos estas hojas? Al nosotros hacer el injerto, el árbol sigue haciendo fotosíntesis. Con estas hojas sigue haciendo fotosíntesis, lo que nos ayuda a que la vareta brote más rápido. Una vez la vareta brote, pues entonces limpiamos el tronco y lo despejamos. Teniendo la vareta y teniendo el grosor que queremos, vamos a buscar entre 2 a 4 puntos de crecimiento. Todo va a depender de la cantidad que tengamos de vareta. Si tenemos mucha vareta, pues podemos coger más puntos de crecimiento. Si tenemos poquitas varetas y queremos multiplicar más, pues lo que hacemos es que vamos achicando la vareta. En este caso, como es una muestra, vamos a utilizar un pedazo bastante grande. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de crecimiento. Vamos a cortar bien el peciolo de la hoja para que no nos moleste. Y lo dejamos bastante limpio. Ok, por aquí tenemos yen. Se pueden hacer cortes, vienen cuchillas de injertar, se puede hacer con un bisturí, con cualquier cuchilla o con yen. A mí me gusta mucho la yen porque los cortes son bien precisos. Hay que tener mucho cuidado porque la yen corta bien fácil.
¿verdad? Si está empezando a injertar, yo les recomiendo que utilice una cuchilla. Ya cuando esté más diestro, pues puedes utilizar yen, porque los cortes son precisos y bien importante que a la hora de la práctica del injerto los cortes sean bien precisos, porque lo que buscamos es que los cambios vasculares de la vareta se me peguen al del patrón y así el patrón cuando absorbe el agua me le puede pasar a la vareta, forma un callo y entonces las dos partes se fusionan y forman un solo árbol. Tenemos patrón, tenemos vareta, tenemos yen. Por esta parte tenemos parafina, que es lo que nosotros utilizamos para el injerto. Vienen unos tape plásticos que también se utilizan. Vienen, mucha gente yo he visto que usa trozos como de bolsa plástica para amarrar. Bien importante reconocer que si utilizamos plástico, a los 14, 21 días hay que venir a cortar el plástico para sacarlo del injerto. La ventaja de la parafina, que aunque es un poco más costosa, ella es biodegradable. Una vez la usamos, no tenemos que sacarla porque ella es biodegradable. No va a asfixiar la vareta porque tiene un sistema de poro que permite el paso del oxígeno y la vareta tiene la capacidad de romper la parafina y salir la ramita. O sea que si usamos parafina, una vez la ponemos, ya la dejamos porque ella sola es biodegradable. Bien importante, alcohol. Siempre hay que a la hora de injertar, primer paso, todo tiene que estar todo inoculado, todo desinfectado. Manos, tijeras y la yen. Aunque la yen es nueva, pero como quiera la desinfectamos. ¿Cuándo vamos a desinfectar? Bueno, yo recomiendo, ¿verdad? Cada uno escoge si quiere desinfectar cada vez que hace un injerto. En mi caso, yo desinfecto cuando cambio de variedad. Porque al desinfectar buscamos no pasar una plaga de un árbol a otro. Por lo tanto, si yo injerto de esta variedad que obtuvimos, limón Meyer, si esto tuviese una plaga, no importa cuánto yo desinfecte uno a uno, todo lo va a tener. Ahora, yo injerto 100 árboles de este Meyer y voy a cambiar para material de otro Tahití, ahí yo desinfecto. ¿Por qué? Porque si el Meyer tuviese una plaga, evito pasársela al Tahití. Y eso es lo que siempre buscamos. Otra cosa bien importante, que aunque aquí no lo vamos a estar haciendo, es que el injerto hay que hacerlo bien rápido. Aquí lo vamos a hacer lento porque es demostrativo para que ustedes puedan ver, pero el injerto se supone que una vez tú empieces a hacer los cortes, rápido ponga y rápido amarre, porque como el ser humano, una vez hacemos cortaduras, empieza la contaminación, bacterias, hongos, y entonces eso nos puede afectar. Ok, una vez tenemos, vamos a hacer, como dije, el injerto de cuña. Primero vamos a coger el patrón, vamos a poner la yen en el centro y vamos a bajarlo por el mismo centro. La profundidad de la yen casi siempre yo utilizo. Y abro un poquito, si se dan cuenta, el patrón abre por la misma mitad. Una vez tenemos el patrón por la misma mitad, procedemos a hacer una cuña en la vareta. Hacemos un corte de un lado, lo viramos por el otro lado y hacemos otro corte formando una cuña. ¿Ves? Como si fuera una V. Si se dieron cuenta, solamente yo tuve que hacer 2 cortes para que me saliera bien precisa la cuña. Va a haber ocasiones que si la técnica no es mucha, pues va a tener que hacer, pero tenemos que buscar lo menos laceración posible. Si podemos que de 2 solos golpes formemos la cuña, es lo magnífico. Una vez tenemos, vamos a meter la cuña dentro de la incisión que le hicimos al patrón. ¿Ves? Abrió por la mitad, introducimos la cuña. De esta manera. Siempre buscando, ¿ves? Si se dan cuenta, aquí quedó bastante preciso
el ancho. Va a haber ocasiones o que la vareta es más ancha y sobresale un lado o no llega. Un tips bien importante, vamos a buscar y enfocarnos en un solo lado. No tratemos de que los dos lados nos cuadren perfecto. Enfócate en un solo lado, porque después que uno de los cambios vasculares de los lados pegue, es lo importante. Ve, en este caso yo siempre me enfoco en el lado de la izquierda y la derecha, si sobresale o no llegó, no importa. Me busco a que un solo lado pegue. Una vez lo tenemos ahí, cogemos un pedazo de parafina, le sacamos el papelito. Aquí tenemos la parafina como tal. La doblamos por la mitad para que sea más fuerte, porque entonces primero vamos a amarrar abajo. Aquí es bien importante presionar bien e ir amarrando un poco más fuerte. ¿Ves? Vamos amarrando y bajando. Bien importante que todos los cortes queden tapados. Y volvemos y subimos. Hasta que cubrimos todos los cortes. Presionándolo bien. Y ahí queda la parte de abajo. Aquí, ¿qué buscamos aquí? Que la vareta quede bien presionada con el patrón. Porque lo que queremos es que ambos cambios vasculares se adhieran y puedan formar una sola parte. Después, sacamos otro pedazo de parafina. En este caso lo vamos a utilizar ancho porque ahora vamos a cubrir la vara arriba. Hay injertadores que forran con una bolsita de plástico. Hay otros que forran con plástico, después lo quitan. A mí me gusta la parafina, como te dije, es biodegradable, permite el paso del oxígeno y la vareta, cuando brota, tiene la capacidad de romperlo, no hay que sacarlo. Aquí entonces cubrimos donde dejamos anteriormente y aquí suave, sin presionar mucho, vamos a forrar la vareta completa, sin dejar ningún espacio. Forramos bien, le hacemos un bomboncito arriba y ahí está nuestro injerto. Bien presionado abajo, suave arriba. Arriba solamente lo que queremos es que se me mantenga la humedad de la vareta. Recuerden que una vez cortamos esto del árbol, esto pega a morir porque ya lo separamos. No recibe agua, no recibe nutrientes. Ahora, si vamos a cortar material y lo queremos guardar, tal vez tú te preguntarás, ¿cuánto dura el material después de cortarse? Ok, este material, las varetas que cortemos, las envolvemos en papel periódico, ¿verdad? Después que las envolvamos en papel periódico, las humedecemos, se echa en una funda de plástico y si se puede echar en la parte más baja de la nevera, regularmente nosotros lo usamos hasta 3 días. Por ejemplo, se cortó hoy viernes, sábado, domingo, tenemos hasta el lunes para injertarlo. Hay personas que le dan un cuarto día y utilizan martes si les sobró. Yo trato, lo he hecho, pero acuérdense en que a medida que pasan los días, él va perdiendo calidad. Entonces, lo que quizás iba a ser un 90% de pegue, el primer día, quizás el tercero o el cuarto te baja un 70%. No porque uno tenga mala mano o no, simplemente porque pues se deterioró. Y es bien importante eso. Lo efectivo sería cortar el material e injertar. Pero hay veces, por ejemplo, ahora yo tengo las colecciones en mi finca, pero cuando comencé, y todavía con el cacao lo hago, cuando son grandes cantidades, hay que visitar otras fincas, cortar el material para 3 días y uno guardarlo y manejarlo para poder, ¿verdad?, hacerlo costo efectivo. Bien importante, a la hora de injertar, no tan solo, sí, bien importante la mano que uno tenga para injertar. Yo podría decirte que esto es como pintar.
Hay personas que nacieron con el don de pintar y desde pequeñito cogieron un pincel y un cuadrito y tú dijiste, wow, este tiene un talento brutal. Hay personas que no tenían ese talento, pero con tener un poco de talento cogieron clases y prácticas y pintan. Y personas como yo, que me encantó la pintura y por más que practiqué, intenté, pues no lo logré. El injerto yo siempre lo comparo. Yo en mi caso, la primera vez que yo injerté 100 árboles de cacao y pegué 85. De ahí para acá no necesité ni práctica porque ya venía con un pegue constante. He conocido personas que la primera vez que injertan no pegan nada, siguen dándole práctica y desarrollan la habilidad. Y he conocido personas que por más que injerten no pegan. ¿Sabe? Que te diría que es un talento que si no se tiene del todo con la práctica, pues se puede desarrollar. Otra cosa bien importante, la mano es importante, pero lo más importante es que el patrón esté saludable y bien cuidado y el material de donde saco, como le dije ahorita, sea un árbol bien saludable. Y tal vez se preguntarán, ¿cuántos injertos tú puedes hacer por día? Pues mira, nosotros injertamos al trote. Aquí lo mínimo que yo puedo hacer en un día son 50, pero me quedo corto. Si yo me voy un día de 10, 12 horas dándole caliente, yo puedo hacer 200 injertos diarios, ¿verdad? Ya es porque estamos injertando desde el 2008. Pues llevamos 12, 13 años injertando, ¿verdad? Que ya, como uno dice, uno lo tira de lejos y él pega. Pero ese es nuestro range. Con este proyecto nuevo, pues ahí quizás tengamos, ¿verdad? Que la meta futura es contratar otro injertador, enseñarlo, que nos ayude, porque aquí pues vamos a triplicar la producción. Una vez que injertamos, quiero que pasemos adentro ahora del vivero, porque entonces ahora después de injertado requiere unos cuidados específicos hasta que ese árbol lo tengamos listo para llevarlo al campo. Sígueme por aquí. Aquí estamos dentro de un high tunnel, ¿verdad? 70 por 30, donde el techo es plástico, bien importante, y tenemos sarán vueltas redondas. ¿Por qué el techo es plástico? Uno de los enemigos número 1 de un árbol recién injertado es el agua. Cuando injertamos un árbol, es recomendable que le caiga lo menos agua posible encima del injerto. Recordemos que son cortes. Le cae agua a ese corte, llegan los hongos, pudren el injerto. Bien importante, esta sería la recomendación ideal. Un vivero donde haya buena humedad, un lugar fresco, techo en plástico. Hay una misión que es bien chévere, y es que las primeras 2, 3 semanas de estos injertos, cuando regamos, hay que ir uno a uno y mojando solamente la tierra abajo. O sea, hemos tratado de buscar sistemas de riegos eficientes, pero lo más eficiente es sacar un ratito con paciencia y regar poco a poco sin que se nos moje el área de las varetas. Recuerden, mientras menos contacto con agua, mejor va a ser el pegue. Nosotros en pruebas que hemos hecho hemos encontrado que hay familias que toleran más la caída de agua, ¿verdad? Y no se pudren tanto. Por ejemplo, el cítrico, el mango, son familias que si tú los injertas y le cae agua arriba, no mueren tanto. Sí te afecta un poco el pegue, pero ellos toleran más. Por otra parte, tenemos el aguacate, que es intermedio. El aguacate, si le cae agua arriba, va a ser más lo que te va a morir que el cítrico, pero te van a sobrevivir. Ahora, tenemos el cacao, que el cacao sí, no hay break. El cacao está comprobado que hay un hongo que se llama Phytophthora,
que es el enemigo número 1 del cultivo del cacao. Y si a esos injertos le cae agua arriba recién injertado, posiblemente vas a tener una pérdida muy grande. Ya esas pruebas las hemos hecho, ¿verdad? Y hemos llegado a esas conclusiones. Como pueden ver, esta área de aquí, quiero que veamos, ¿verdad? Lo que es el progreso de un injerto. Este grupito que tenemos aquí aproximadamente lleva de 5 a 7 días. Si vemos, todavía el injerto está intacto, está verde. Entonces quiero que vean este que está aquí. ¿Ves? Aquí ven, esto es un injerto que no pegó. Simplemente, ¿qué se hace? Se le saca la vareta, se corta y se vuelve a injertar. Eso, ya vieron. En estos casos, todo lo demás pegó, está verdecito. Un paso bien importante pasa por aquí. Aquí vamos a ver otro bonche que se injertó hace como una semana. Un paso bien importante es que el patrón siempre va a empezar a rebrotar. No podemos dejar el rebrote del patrón. Tenemos que por lo menos 2 veces al mes venir y cortar todos los brotes del patrón. Uno por uno, cortamos los brotes, solamente dejando la vareta. Y dejándole las 2 hojitas A4 que hablamos en la muestra, que son los que van a hacer la fotosíntesis. Estos tienen aproximadamente una semana. Vamos al lado, aquí vamos viendo la progresión. Ya estos son injertos que cumplieron aproximadamente un mes. Ya vemos la vareta, que aunque es tierna, pero ya ellos van brotando. Ya aquí lo mismo, le cortamos todos los rebrotes y las hojas principales se las cortamos. Ya dejamos un tallo limpio con los brotes del injerto. Para que vean una de las cualidades del injerto, mírense en este injerto, cómo apenas lleva un mes de injertado y ya la varetita que injertamos floreció. Pues para que vea cómo se adelanta el proceso de producción. ¿Cuál es el paso cuando sucede eso en un injerto tan pequeño? Cortarle la flor. Se le corta. ¿Por qué? A veces nos emocionamos y qué rico un injerto, pero necesitamos que ese injerto el primer año por lo menos le cortemos todas las flores. ¿Por qué? Necesitamos que la energía que ese arbolito produce la pase. Ok, ahora después de haber visto, ¿verdad? Aquellos injertos, todo el proceso y haberle enseñado a aquel injerto que ya estaban listos, estamos en la misma finca de nosotros, ¿verdad? Donde tenemos una cuerda de terreno de limón Tahití. Todos estos árboles fueron propagados por nosotros en el vivero, ¿verdad? Y se trajeron al campo, ¿verdad? Lo que queremos enseñarles es, ¿verdad? El progreso de un injerto en un vivero, llevarlo al campo con los cuidados, ¿verdad? Pertinentes. Bien importante, agua, abono y control de plagas. Sea orgánico, sea como usted lo quiera hacer, pero que se lleve a cabo, ¿verdad? Muchas ocasiones las personas me dicen, tengo una siembra, pero no se me desarrolla. ¿Estás abonando? No. ¿Estás controlando maleza? No. ¿Y las plagas? Tampoco. Pues no se va a desarrollar. Recuerden que esto es un ser vivo como nosotros, que cuando nos enfermamos tenemos que tomarnos, ¿verdad? Nuestro medicamento, sea orgánico, sea natural, sea como sea, que necesitamos agua, que necesitamos cuidado, necesitamos comida. Aquí estamos en una siembra de limón Tahití que tiene aproximadamente 1 año y medio. Quería enseñarle por aquí, mira, ya es una siembra que a pesar de que tiene 1 año y medio, ya ella está en producción. Una de las grandes ventajas del injerto, ¿ves? Vemos limones por aquí, vemos limones por aquí, vemos ramilletes de limones por aquí. A pesar de que esta siembra no ha llegado a 2 años, ella tiene un tamaño ya
bastante bueno y nosotros pues empezamos a dejarle las flores. Aquí pueden ver, tenemos una cuerda de terreno, limón Tahití, propagado en nuestro vivero aproximadamente 175 árboles. De lo que son del injerto al campo. Nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Somos, ¿verdad? Mi nombre es el agrónomo Pablo Pérez de Injertía Manasé. Estamos en el barrio Ay Bonito en Atillo y cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Dios los cuide.